pues me da mucho gusto volver a verles a todos, saludarles. Es una bendición poder reunirnos para escuchar de la palabra del Señor. Amén. Vienen días, esto es algo que está profetizado, en los cuales habrá hambre en la tierra, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Habrá una escasez de palabra. Hoy, gracias a Dios, todavía estamos en el tiempo en que creo todavía hay palabra. Amén. Proliferando, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura porque es necesario que abramos la escritura para leer una palabra que dejó el Señor Jesús profetizada en Mateo 17:10 acerca de los días que predecerían a su venida. Entonces leo Mateo 17:10. Abran sus Biblias en Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Amén. Amén. Así que vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a tratar de decir algo acerca de esta palabra profética que lanzó el Señor Jesús para los días que creo yo estamos ya viviendo, ¿verdad? Vamos a cerrar los ojitos y vamos a pedir al Señor un espíritu de revelación, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos un espíritu de revelación alrededor de nosotros para que podamos entresacar verdades que puedan bendecirnos, que puedan seguir fundamentándonos, trazando una ruta que llegue hasta tu mismo trono, porque ahí queremos terminar en el trono del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Y pues de acuerdo a lo que estamos leyendo, el Señor lanza una palabra donde nos anuncia que antes de su manifestación, antes de su parucía, es necesario que primero venga Elías. Entonces lo que el Señor nos está anunciando son dos cosas. Quizá podamos entenderlas esta noche. Cuando el Señor anunció los días de Noé, gracias hermano, cuando anunció los días de Lot, si se recordarán, hemos hablado algo de esto, Él dijo que para los días de su venida, la sociedad que íbamos a vivir, en la que íbamos a vivir, iba a ser muy parecida a la de Lot y Noé. Así como en los días de Lot será los días del Hijo del Hombre. Amén. Así como los días de Noé. O sea que los días de Noé y de Lot nos enseñan cómo va a ser la sociedad mundana para los días de la venida del Señor. Va a haber homosexualismo, desvalorización a la virginidad, va a haber que más se desarrolla violencia, va a haber una carencia de liderazgo, etcétera, etcétera, que lo hemos ido estudiando durante algunos estudios. Pero los días de Elías obviamente no hablan de cómo va a ser la estructura social del mundo, sino cómo va a ser la estructura religiosa. O sea que los días de Noé y Lot, podríamos decir, nos hablan del desarrollo político, del desarrollo legal, del desarrollo económico que tendrán las gentes que no son de la fe. Pero la pregunta del millón: ¿y qué va a ser de la iglesia? Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos anuncia que los días antes de su venida van a ser muy semejantes a los días de Elías. Entonces Lot y Noé nos hablan del desarrollo mundano, cómo va a ser la sociedad mundana. Y Elías nos habla cómo va a ser la sociedad de Israel,
porque Sodoma y Gomorra, y en el tiempo de Noé, no existía Israel, no había pueblo de Dios israelita. En cambio, cuando son los días de Elías, son días dirigidos a una nación salva llamada Israel. Entonces, cuando querramos ver cómo va a ser el mundo antes de venir el Señor, revisemos a Noé y Lot. Pero cuando querramos saber cómo va a ser la iglesia antes de la venida del Señor, saquemos una radiografía de cómo eran los días de Elías. Entonces vamos a tratar de ir estudiando poco a poco los días de Elías para que podamos ver cómo van a ser los días de la iglesia antes de su venida. Y me llama la atención que lo primero que aparece en la escritura acerca del tiempo de Elías es que la Biblia nos grafica cómo estaba la institución política de Israel. Por ejemplo, dice la escritura que en los días de Elías gobernaba Acab, pero también gobernaba Jezabel. La misma autoridad que tenía Acab era la misma autoridad que tenía Jezabel. De hecho, se ve que por momentos Jezabel tiene incluso más autoridad que el mismo rey Acab. Acuérdense que Acab era un rey, el rey de Israel de la parte norte, y recordemos que Jezabel era una mujer totalmente pagana. De hecho, el nombre del papá de Jezabel incluye dentro del nombre Baal, dando a entender que el papá de Jezabel era un fiel adorador de Baal. Entonces, no sé cómo se le ocurre al rey casarse con una pagana idólatra de Baal y de Acera. Ella era una practicante de la fe de Baal y una practicante de la fe de Acera. Sin embargo, Jezabel logra casarse con el rey de Israel. Eso estaba prohibido en el tiempo de Israel, que un rey israelita tomara a una mujer pagana, y no digamos pagana, adoradora de ídolos. Y entonces se hace esa alianza, pero no se ve una sujeción de Jezabel al rey Acab, sino al contrario, por momentos se ve que quien gobernaba era Jezabel, por momentos gobernaba Acab. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Quiere decir que va a haber una unidad en los tiempos, así como en los tiempos de Elías, que son los tiempos que preceden a la venida del Señor. Va a haber una unidad extraña, donde una política, la política, se va a unir con lo religioso, porque Jezabel representa una religiosidad falsa, una religiosidad espuria, una religiosidad totalmente desaprobada por Dios. Porque aunque la gente diga que todas las religiones llegan a Dios, que eso es totalmente falso, esta religión, esta Jezabel, va a lograr unirse con el Estado. O sea, eso ya se dio en días pasados. La historia nos registra que hubo un tiempo en el cual el Estado no fue laico, sino que estuvo mezclado con la religión. Pues esto se va a volver a repetir. Lo que vamos a ver, hermanos, es la influencia de la religión, no del evangelio. Usted sabe que el evangelio no es religión, no de la palabra de Dios, sino la religión tratará de tener una unidad, una vez más, con lo político. Y no estamos muy lejos de ver eso. Usted sabe que una de las tensiones políticas que hemos tenido en esta década y en décadas pasadas ha sido la pelea que se mantiene entre los líderes musulmanes con los líderes judíos. Ahí hay una pugna muy fuerte que casi es imposible poder unirlos o conciliarlos. Sin embargo, algo está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo es que, aunque todas estas guerras políticas tienen un trasfondo religioso, a pesar de todo esto,
Fíjese, hermano, que usted sabe que el líder católico romano ha logrado unir a los líderes islamitas, musulmanes, con líderes judíos. Y han tenido avances y pláticas para poder ellos mantener una unidad. Yo en un estudio pasado le mostré cómo en la escritura dice el libro de Joel que a Jerusalén se la repartirán, que es algo que al Señor le va a molestar de una manera muy fuerte, que el territorio de Jerusalén lo reparta. Eso es algo, si quieren vemos el pasaje de Joel para recordarle a algunos que quizás no se recuerdan del pasaje de Joel. Por favor, abra su Biblia en el libro de Joel, en el capítulo número 3. Y dice: juntaré a todos los gentiles. Estoy en Joel 3:2. Juntaré a todos los gentiles y los haré descender al valle de Josafat. Ahí es donde se va a dar la guerra del Armagedón. Y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, la cual esparcieron entre las naciones. Y oiga esta frase: y partieron mi tierra. Escucha por favor esta frase: partieron mi tierra, porque está dando a entender que la causa del Armagedón que se va a dar en el valle de Josafat va a ser porque Dios está molesto que su tierra, su país, su nación la hayan repartido. Usted sabe que la capital de Israel es Jerusalén, pues se la van a repartir. ¿Quiénes se la van a repartir? De hecho ya se la han repartido. Usted sabe que Jerusalén hoy en día tiene dentro del territorio donde estuvo el templo de Dios, ahora está construida la cúpula de Omar, la cúpula dorada, que es el templo de adoración más grande de los islamitas, que excuso decirle, los islamitas es la religión más grande que hay en el mundo. Y ahí donde estuvo el templo de Dios, ahora está asentado ese templo. Y ese templo no lo van a derribar jamás, pero incluye parte de la estructura. De hecho dicen que ese templo ocupa hoy por hoy el atrio, hermano, de lo que fue el atrio del templo. Y fíjense que le tengo una noticia: eso ya estaba profetizado. Quiero que vean conmigo Apocalipsis capítulo número 11. Y va a ver que esto que ya sucedió, hermano, estaba profetizado por Juan. Voy a leer Apocalipsis 11 a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor: me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Echa fuera el patio que está dentro del templo y no lo midas. O sea, el atrio no lo midas, porque es dado a quienes, a los gentiles, y hollarán la santa ciudad. Escúcheme por favor esto. Si tuviéramos una maqueta aquí, podríamos ver el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Le estaba diciendo que donde ocupaba el atrio del templo, ahí construyeron el templo musulmán, en la parte que da al atrio. Y es lo que está profetizado: mide el templo, pero no midas el atrio, porque el atrio va a ser entregado a los gentiles. Y note cómo esa profecía que se dio hace 2000 años se cumple cuando en la parte que ocupaba el atrio de ese templo, ahora lo ocupa el templo de los islamitas. ¿No se lo están a entender? Hermano, para que usted vuelva a ver que la palabra de Dios es, en la parte profética, es matemáticamente exacta. Bueno, ¿por qué sale eso? Porque usted sabe que Jerusalén, pues prácticamente
prácticamente es la capital del Islam, porque ahí está el máximo templo de adoración. Pero también ahí, en Jerusalén, pues también está el centro de adoración del judaísmo. Pero también se supone que el cristianismo nace también en Jerusalén. Le digo se supone porque usted y yo sabemos que el evangelio no nació en Jerusalén, sino que el evangelio es una importación del cielo para la tierra. Amén. Entonces le explico. Pero se supone que el cristianismo, como Jesús era israelita, nació ahí en Jerusalén. Entonces se quieren dividir la ciudad de Jerusalén entre los islamitas para que haya paz, entre los llamados cristianos para que haya paz, y entre los judíos para que así haya paz. Y entonces Jerusalén se convierta repartida, se convierte en la capital de estos centros de adoración, de estos centros de religión más grandes que hay en el mundo. Bueno, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos viendo cómo en las decisiones políticas está empezando a intervenir asuntos religiosos. Empieza a intervenir un religioso, un líder religioso, que son los del Vaticano, para ver la forma de cómo alivianar las tensiones que existen entre Israel y el resto de naciones islamitas. Pero note, es un religioso el que está marcando y mediando por esta paz, que es lo mismo que pasa en los días de Elías. Acab, que es un rey, tiene una alianza con Jezabel, que es una religiosa, para poder, hermano, aparentemente tener una paz en Israel. Lo que esto ocasionó es que se convierta este gobierno en el peor gobierno que tuvo Israel. Antes de Acab habían 7 reyes. Acab es el 8º rey de Israel. Pero escúcheme, dice la Biblia que Acab hizo más mal que los demás reyes que le precedieron. Es decir, Acab fue un hombre tan malo. Y dice, ¿por qué? Porque adoró a Baal y porque se casó con Jezabel. O sea que si algo ha levantado la maldad y va a levantar más maldad de la tierra, van a ser estas alianzas de Estado con religión. Y ya lo estamos viendo. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Mi hermano, por lo que estamos viviendo, yo creo que usted, por donde quiera ver la palabra profética, nosotros somos una generación que estamos viendo mucho cumplimiento de la palabra profética. Amén. Somos una generación que nos tocó ver cómo el atrio de Israel ha sido entregado a los gentiles y se construye el templo musulmán en este lugar geográfico. Nos está tocando ver la repartición de la nación de Jerusalén, de Israel, hermano, en los sectores políticos religiosos, y cómo son líderes religiosos los que están trayendo esa unidad. La verdad, hermanos, creo con todo mi corazón que por donde usted quiera ver la palabra profética, somos una generación que nos está tocando ver el cumplimiento de la palabra profética. Amén. Espero yo que nos toque ver la parte, el ojo del huracán de la palabra profética, lo más elemental, que es la manifestación del Señor Jesucristo a sus santos para, hermano, trasladarlos de dimensión. Amén. Gloria a Yo Dios. espero con todo mi corazón que si estamos viendo todo esto, podamos llegar a ser la generación que nos toque ver la parucía del Señor Jesucristo. Yo eso Aleluya. espero con todo mi corazón. No sé si esa sea su esperanza. Amén. Pero la esperanza de todo creyente es llegar a ver al Señor. De hecho, el Señor nos dijo, oren. Mire, ¿para qué tenemos que orar? Mucha gente ora para adquirir posesiones terrenales. No está mal, pero el Señor no nos dijo oren para adquirir bienes. No nos dijo oren para adquirir salarios y trabajos. Oren para conseguir esposo, esposa. No estoy diciendo que eso sea malo. Pero a veces la iglesia se enfoca mucho en esto y al final la orden del Señor fue oren para que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen.
O sea que el Señor nos dice que nosotros tenemos que rogarle al Señor que antes de que venga la gran tribulación seamos tenidos por dignos de escapar de esa tribulación horrorosa y espantosa que se avecina. Amén. Y dice algo más: y oren para poder estar de pie cuando venga el Hijo del Hombre. Así que, mis hermanos, si algo tenemos que estar orando en este tiempo es: Señor, dame la dignidad para poder escapar de la gran tribulación, y dame la santidad para poder estar de pie cuando sea tu parucía. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Esta es nuestra esperanza. Bueno, entonces en los días de Elías estamos viendo entonces esa mezcla religiosa política, y ya lo estamos viviendo. Pero hay algo más que me gustaría analizar con usted. Le decía que Acab es el octavo rey, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque lo que nos está tratando de decir la Biblia proféticamente es que le tengamos cuidado al octavo varón. Le voy a explicar por qué. Usted sabe que David, que bien representa un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, era el octavo varón. Espero no se vaya a perder de esto. Es decir que David tenía 7 hermanos y él era el octavo varón. Usted sabe que cuando se pidió un ungido, Samuel creyó que era el primero, el segundo, tercero, llegó al séptimo y le dijeron: no es el séptimo, es el octavo. Por cierto, el 8 es un número que representa reinicio. Entonces el ungido, el que va a traer la unción para restaurar las cosas, para un nuevo renacer, es nada más y nada menos que David. No sé si me explico. Déjeme hablarle un poquito de David. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Moisés no logró introducir a Israel a la tierra prometida, pero sí hizo algo muy importante: lo sacó. El éxodo es lo más importante de Moisés, sacó a Israel de Egipto. Pero luego vino otro varón llamado Josué, al cual Dios le dio la capacidad para poder conquistar Canaán y que repartiera la tierra. Lamentablemente, Josué desde el principio comete errores de no, a pesar de que le dijeron: no te apartes de la ley de Jehová tu Dios, se apartaba de la ley. Una de las veces en que se apartó Josué de la ley fue que el Señor les había dicho: no hagan alianza con los cananeos, los van a exterminar. Pero él, sin consultarle a Jehová, muy suficiente, hizo un pacto con los gabaonitas de perdonarles la vida, hizo una alianza, que eso, ahí se empieza a apartar Josué de la palabra de Dios, y muchas cosas más que hicieron que Josué, aunque conquistó muchas ciudades e importantes ciudades, hubo grupos que no logró exterminar, entre ellos a los filisteos. Murió Josué y no se tomó toda la tierra prometida. Usted sabe que vinieron muchos jueces y tampoco ninguno de los jueces logró tomar toda la tierra prometida, porque no tenían el ponche espiritual para hacerlo. Luego Dios levanta a un rey que es Saúl, y usted sabe que Saúl tampoco logra tomar todo. Es hasta que se levanta David, mire qué interesante, que es el octavo, el que toma posesión de todo, y es David, hermano, el que vence y subyuga a los filisteos. No sé si me estoy a entender. Es el que destruye al oso, al león, a Goliat, a Saúl. Bueno, hermano, David es un destructor de enemigos. No sé si me estoy a entender. Bueno, ahora escuchen lo que voy a decir. Jesús es el octavo varón. No sé si me estoy a entender. Amén. ¿En qué sentido? Escúcheme, por favor. Para ponerle un ejemplo, cuando el Señor vino a la samaritana, ¿se recuerda la samaritana? La samaritana había tenido 6 maridos, o sea, 5 maridos. Y el que ahora tenía ya no era marido, ya era amante. Por cierto, es el sexto. Y el 6 en la Biblia es el número del hombre, el número del humanismo.
Quiere decir que esta mujer estaba casada con el humanismo. Estaba casada con la religión donde el hombre todo lo puede, el hombre por el hombre. Estaba casada con una religión humanista, pero el Señor apareció como el séptimo varón. Y le dijo: yo traigo un agua, soy el séptimo varón, traigo un agua que si tú la logras obtener, nunca más tendrás sed. Él se presentó como el séptimo varón. ¿Por qué? Porque se estaba presentando como cordero. Pero usted sabe que el Señor se fue como cordero, pero va a regresar como león, como rey. ¿Cuántos saben eso? Amén. Cuando el Señor regrese como rey, viene para restaurar la tierra. Cuando vino a dar su vida, vino para perdonar pecados. De hecho, su nombre, Yeshua, Jesús, significa Salvador. Y le dijeron a María: porque Él salvará al pueblo del pecado. Amén. 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 Él vino por lo de adentro del hombre. A Él no le importó lo de afuera, no le importó la ecología, no le importó el mundo, le importó su pueblo, los corazones de su pueblo. Por eso vino como cordero y murió como cordero. Amén. Amén. Pero cuando regrese, el Señor regresará para sentarse en el trono de David. Vendrá, hermano, para eliminar a todos sus enemigos, así como David eliminó enemigos. No sé si me están a entender. Y entonces cuando el Señor regrese, será el octavo varón que vendrá como rey, vendrá como león. No sé si me están a entender. Por eso escúcheme, por eso Acab, que es una figura del anticristo, por eso Acab aparece en la escena como el octavo rey, como queriendo usurpar, como queriendo ocupar la posición que solo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si me explico. Amén. Lo más interesante es que usted sabe cómo va a terminar el anticristo. Usted en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 sabe cómo terminará el anticristo, y terminará con que él, usurpando al octavo varón, él haciéndose pasar como que es el octavo varón, hermano, verá cuando el Señor descienda de los cielos a la tierra. La venida del Señor será tan gloriosa que dice segunda Tesalonicenses que solo con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, de la palabra, exterminará y fulminará al anticristo. Amén. Ni siquiera lo va a tocar. No sé si lo explico. Solo la gloria del Señor reventará al usurpador y lo quitará, para que entonces Jesús se coloque como el verdadero octavo, el octavo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. Bueno, por eso la Biblia dice, por eso Jesús dijo: así como en los días de Elías, nos da a entender, así será los días que precedan a la venida del Hijo del Hombre. Por eso tenemos que estudiar los días de Elías. Algo que me llama la atención de los días de Elías, y lo primero que se activa cuando aparece Elías en la escritura, lea conmigo Primera de Reyes, por favor, para que usted pueda ver en el capítulo 17 qué es lo primero que aparece en los días de Elías. Ya lo tiene, Primera de Reyes 17. Vamos a leer desde el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, lo primero que aparece en la escena en los días de Elías es hambre. Escúcheme lo que hubo en Israel en esos años: hambre. Es decir, como no hubo lluvia, los campos dejaron de producir, la hierba verde se secó y comienza un tiempo de hambre y de escasez de alimentos profundo en el tiempo de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en estos días
si algo vamos a vivir, hermano, y se lo anuncio, es una escasez de revelación de la palabra de Dios. Le voy a decir más o menos cómo va a ser. ¿Se recuerda usted en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús había muchos predicadores, había demasiados maestros de Biblia, pero Dios no hablaba por ellos. Dios no hablaba por sus bocas. Escúcheme esto que le voy a decir. De cuando muere Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, para Juan el Bautista, que es el profeta que activa la palabra en Israel en el Nuevo Testamento, pasaron cerca de 400 años. O sea que durante 400 años Dios no le habló a la nación de Israel por boca de profeta ni por palabra inspirada. Eso está difícil. O sea que cuando Jesús vino, había una escasez de palabra y una escasez de revelación de la Biblia. No digo que no habían predicadores, esos abundaban. Había fariseos, saduceos, herodianos, había esenios, una gran cantidad de predicadores. Pero, boca de parte de Jehová, eso escaseaba. Y entonces le quiero decir que lo mismo va a suceder ahora. Yo no estoy diciendo, ni la Biblia dice, que no van a haber predicadores. Van a haber muchos predicadores, muchos maestros, muchos púlpitos. Eso va a proliferar, eso no se va a acabar. Lo que no va a haber es revelación, no va a ser Dios hablando por esas bocas. Entonces la gente ¿de qué va a vivir? De emocionalismos. ¿De qué va a vivir entonces? De sensacionalismos, porque fue lo que sucedió en los días de Jesús. Déjeme decirle esto, hermano, y se lo digo para que usted lo analice. El día de hoy nosotros tenemos en el Evangelio, en una gran porción, en una gran cantidad, muchos predicadores emocionalistas. Y de una vez le voy a aclarar que yo sí creo que Dios está restaurando todo el ser del hombre, y dentro de lo que está restaurando son las emociones de los hombres. Es decir, Dios no se preocupa solo de nuestros espíritus, sino también de nuestras almas. Y el Señor está cambiando, mire lo que está haciendo, el lamento en gozo, la derrota en victoria. El Señor está haciendo que el espíritu abatido ahora se vuelva un espíritu alegre. Y si algo Dios se agrada, es en la gente que tiene un corazón feliz y un corazón agradable, y como dice la Escritura, que sabe saltar como becerro de la manada. Amén. Yo no sé si ha visto usted cómo los becerros saltan, pero la Biblia dice que nosotros, cuando conozcamos al Mesías, saltaremos como becerros de la manada. ¿Cuántos aquí ya conocieron al Mesías Jesucristo? Amén. Bueno, tenemos que saltar como becerros de la manada, es decir, tener expresiones de júbilo y de alegría. Eso es lo que a Dios le gusta. Pero una cosa es de que nosotros tengamos libertad ahora de expresarnos, de alabar y de bendecir al Señor, y otra cosa es caer en un evangelio de emociones y creer que por lo que sentimos, y creer que porque tenemos calores, porque hoy tuvimos libertad para alabar al Señor, ya con eso nosotros estamos hechos, y esa es la voluntad de Dios, punto y aparte. Un momentito, espérenme. Creo con todo mi corazón, se lo aclaro, que nosotros tenemos que ser expresivos para con Dios. Creo que el Señor es muy claro en que Él no hace sobreentendido el amor, sino que nos demuestra el amor. Amén. Yo creo que Dios no mandó cartas, los quiero, los amo, besos mis amores. No, el Señor con hechos nos probó que nos ama, porque Dios es un Dios de hechos. Amén. No sé si me explico. Amén. Entonces nosotros no podemos decirle al Señor que estamos alegres con cara enojada, con cara deprimida. Eso no es así. Si nosotros decimos que estamos contentos, tenemos que demostrarlo con hechos.
Amén. Si le decimos que le alabamos, no del Señor te alabo, pero pruébamelo. Entonces en la Biblia hay expresiones de alabanza para que nosotros podamos expresar nuestro amor, nuestro gozo, nuestra gratitud delante del Señor. Y creo con todo mi corazón también que estamos en un tiempo donde Dios está dando la libertad que le da a David, le está dando esa libertad a la iglesia para que la iglesia pueda expresarse y alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya, aleluya. Amén. Bueno, ahora escuche, pero no confundamos la libertad, el gozo, el júbilo del corazón, incluso lo que podamos sentir con realidades espirituales. Últimamente hemos visto mucha gente y la verdad, hermano, yo no sabe cuánto me alegro por el bien del evangelio, cuánto me alegro cuando salen a luz los defectos y los errores doctrinales. No sabe cuánto me alegro. Amén. No me alegro porque queden avergonzadas las personas, porque yo no tengo nada en contra de las personas. No me alegro en el sentido de que haya un morbo en el corazón. ¿Sabe cuál es la alegría? De que cuando se descubren los errores doctrinales hay capacidad para poder rectificar. Le voy a poner un ejemplo. El apóstol que a nosotros nos cubrió, que lo amamos con todo el corazón, admiramos en muchos puntos que tenía, de repente se equivocaba doctrinalmente. Él tenía una frase para rectificar cuando veía errores doctrinales. Él decía, hasta hace 15 minutos yo creía esto, pero miren, y entonces corregía la plana. Tenía una forma muy particular de poder enderezar la senda doctrinal que teníamos. Pero escúcheme, en una oportunidad cometió un grave error. Y el error fue que se metió a la política. Creyó en aquel evangelio de que la iglesia tiene que ir a las presidencias de las repúblicas, a las alcaldías, a las diputaciones, para poder cambiar el sistema político de Guatemala. Él se metió a eso y apoyó a un hombre. Obviamente, hermano, ¿sabe dónde viene la alegría en mi corazón? Cuando al hombre que se le apoyó en la candidatura ni siquiera hizo votos necesarios para que su partido se mantuviera, el partido desapareció. Era el partido de un pinito y desapareció. Fue un ridículo. ¿Sabe por qué? Porque vino mucha gente que profetizaba y decía, así dice el Señor, el hombre que están apoyando va a ser el presidente. Y mire, hablaron tantas cosas de las cuales no se cumplieron. ¿Y sabe dónde vino la alegría de nuestro corazón? Que cuando se ve que lo que predicamos no concuerda con los hechos, lo que anunciamos proféticamente no concuerda con lo que sucede, Dios nos pone de alguna manera en ridículo, pero nos ayuda a rectificar. Amén. No sé si me explico. Como aquel varón que seguía al Señor desnudo con una sábana. A veces así seguimos al Señor. ¿Sabe qué hicieron? Le quitaron la sábana, pero gracias a Dios que le quitaron la sábana, porque solo un desnudo busca cómo vestirse. Y de esa manera, cuando en nuestro tiempo no pasó lo que se anunció, entonces hubo la capacidad de poder ver dónde estaban los errores y rectificar en la doctrina. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Amén. Hoy en día nos está pasando algo así. Algo de lo cual la Escritura jamás enseña es que los hombres tengamos poder para decretar cosas sin la orden de Jehová. En la Biblia sí hay hombres que han decretado cosas, pero lo que han decretado, hermano, es por mandamiento de Jehová. No han decretado porque se les ocurra. No han decretado porque ellos quieran hacer una voluntad, sino que Dios les habla y le dice, profetiza sobre los huesos. O sea, la palabra la está poniendo Dios, la orden la está poniendo Dios en el valle de huesos secos. ¿Se recuerda? Le dice el Señor al profeta, profetiza, pero Dios se lo dijo. No dice la Escritura que el profeta, como vio huesos secos, se le ocurrió hacer un decreto y profetizar sobre los huesos, y que Dios tuvo que obedecer la palabra profética de Ezequiel. Eso no dice. Al contrario, quien puso la palabra y el decreto en la boca del profeta fue nada más y nada menos que Dios.
Por eso profetizar significa hablar de parte de otro. Es decir, cuando nosotros profetizamos, hablamos de parte de Dios, no de nuestro corazón, ni de nuestras intenciones, ni de nuestras emociones. No sé si me estoy a entender. Amén, aleluya. En la Biblia hay cantidad de ejemplos de cómo la gente decretaba y profetizaba algo, pero Dios le colocaba esa palabra. No era la invención de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y los hombres no podemos mover a Dios. No sé si me explico. Al contrario, tiene que ser Dios el que nos mueva a nosotros. Si Dios quisiera que nosotros lo moviéramos, no nos hubiera dejado al Espíritu Santo, pero nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros nos sujetáramos a la voluntad del Espíritu, porque el Espíritu nos iba a marcar cuál era la voluntad de Dios, no para que hagamos lo que queremos, sino para que nosotros a través del Espíritu Santo conozcamos la voluntad de Dios. Amén. Entonces, yo puedo decretar algo, pero si el Espíritu Santo no lo ha puesto en mí, Dios no lo va a respaldar. Ahora, si Dios coloca un decreto en mi corazón, en mi boca, entonces lo tengo que hablar en fe y eso se va a cumplir. Alabado sea su nombre. Y Dios va a permitir que esa palabra decretada se cumpla, pero Dios la colocó, no salió de mi corazón. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Porque le digo esto, hay muchos cristianos que ahora que vinieron los huracanes, no sé si ya se enteró de eso, demasiados predicadores lo que hicieron fue que se pararon en el mar. Incluso algunos llevaron grupos al mar, otros desde sus templos, megatemplos, empezaron, hermano, a decretar y a profetizar en contra de los huracanes. Usted sabe que vino un huracán que se llamó Irma y empezaron los grupos cristianos a reprender a Irma, que se fuera el huracán, así como el Señor le obedecieron los vientos, y que nos obedezca y que desaparezca y desaparezca, y arrasó con ellos, hermano. No sé si me doy a entender. Incluso muchas congregaciones de ellos quedaron inundadas y sufrieron en su infraestructura, hermano, recibieron cosas fuertes. La verdad, no me alegra por lo que es la desgracia. Me alegra porque cuando uno hace el ridículo de hacer algo, de decretar, de reprender, de ordenar, de profetizar, y no se cumple, creo que es el momento en el cual Dios en su misericordia nos está quitando la sábana para que la gente rectifique. Amén. No sé si me están a entender. Y qué hermoso cuando los hombres, dice la Escritura, somos ordenados en los pasos por Jehová. Así lo dice la Biblia, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aleluya. Y creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo es ordenar los pasos proféticos de los hombres, porque no podemos ordenar ni decretar nada que Dios no nos haya colocado en el corazón. Gloria. No sé si me explico. Luego vino otro huracán llamado María. Ya habían hecho, hermano, el ridículo con el huracán Irma, pues lo vuelven, en la necedad lo vuelven a hacer con María. Y María te deshaces, y María te desintegra. Y lo que hizo María fue deshacer, pero comunidades y tendido eléctrico y habitaciones, hermano. O sea, no se sujetó ni a su palabra ni a su decreto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios no coloca un decreto, Dios no se mueve. Como usted ya dijo, dio un decreto, dice Dios, ay pobrecito mi hijo, ya empeñó su palabra, entonces voy a respaldarlo. Dios no es un Dios que consiente de esa manera a los hombres. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Pero eso ya se ha vivido en lo micro, no digamos en estas cosas macro que hasta se dieron en televisión o en YouTube. Se ha vivido en lo micro. De repente llegan a casas de gente enferma y entonces oran por los enfermos y dicen, yo decreto su sanidad, yo declaro y profetizo la sanidad, y lo que pasa es que la gente se muere. Entonces, ¿dónde está lo que profetizaron? Y ¿sabe qué hace mucha gente? Porque en vez de rectificar y decir, hermanos, doctrinalmente estoy mal, en la Biblia no existe que yo dé decretos si Dios no los ha puesto en mi boca. No hay una profecía si el Señor no ha puesto esa profecía en mi boca. No puedo profetizar de mi corazón. Entonces, hermano, hay la capacidad para rectificar. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando la gente comete un error y trata de justificar su error con cosas absurdas. Por ejemplo, le dicen a uno, bueno, y no decretó usted y profetizó que iba a sanar. Ah, pero Dios dice que mejor siempre se lo va a llevar, que le es más útil allá que acá. Hermano, continuar con la necedad en vez de rectificar la doctrina, creo que eso ya tiene algo todavía más punible.
Por eso, hermano, algo que tenemos que hacer es que nuestra fe tiene que ser congruente con los actos y con lo que sucede. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y de esa manera hay mucha gente que, póngale usted, va una persona a buscar un trabajo. Dice, hermano, ese trabajo es suyo, yo decreto, yo profetizo. Hermano, este año usted paga sus deudas, este año usted hace esto. Y la verdad que no pasa nada. La gente quizá continúa igual o peor, o solamente recibe un alivio, pero no fue lo que se profetizó. Entonces culpan a la gente, porque a veces la gente, le repito, continúa en su necedad, y en vez de rectificar, busca excusas. Entonces dice, pero no, usted fue por el enfermo, decretó, profetizó que sí, que iba a sanar y se murió. Entonces le echa la culpa al muerto, como no se puede defender. Es que él no tuvo fe, de plano dudó y se murió, porque Dios se enojó porque dudó. O sea, siempre hay una justificación, pero no rectificar. Bendito sea el nombre del Señor para los que rectifican. De una vez le voy a dar un tip, ya que estamos hablando de este tema. Hermano, por favor, escúcheme. El Señor en ningún momento, cuando habla de los desastres naturales, dice que los reprendamos o que los enfrentemos. Dice, cuando veáis estas cosas, huid. Vete a las montañas. Si ya no te alcanza ni para tomar la bolsa, ni la tomes, vete, huye. No dice enfrenta a los terremotos, enfrenta a los falsos cristos, enfrenta a los huracanes. No dice eso. Dice huid. Y hasta nos dice a dónde. A lugares montañosos. No sé si me están dando a entender. Amén. Fíjese que la gente es tan necia. Escuche lo que le digo, que lo que van a hacer es reparar las ciudades. Y según la palabra del Señor, ¿sabe qué tendrían que hacer? Reubicarlos en otras áreas. ¿Sabe cuál es la necesidad de la gente? Se lo voy a decir así con un corazón. Espero que entienda el espíritu con el que lo digo. Porque cualquiera puede pensar que estamos tratando de humillar a una persona. Y eso jamás es nuestro espíritu. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que hay cosas que son absurdas. Por ejemplo, le hablo de Ciudad México. Cuando fue el terremoto hace 32 años, en el 85, fue bien claro cuáles fueron las zonas afectadas, porque por ahí están las fallas geológicas. Fue muy fácil determinar. ¿Sabe qué hizo mucha gente inteligente? Huyó de esos sectores y se fueron para poblar Naucalpan, Cuautitlán, Izcalli, etcétera, etcétera. Huyeron de ese lugar porque fueron inteligentes. No sé si lo leyeron en la Biblia, el Espíritu se los puso, o simplemente hay gente que es inteligente. Amén. ¿Y sabe qué hicieron? Huyeron de esas zonas. Hay gente, escuche, que lo que hizo fue reconstruir, reparar. Y las consecuencias de lo que se vivió ahora, hermano, fue nefasto. Pero esos derrumbes, porque la gente todavía comete el pecado de necedad cuando van a habitar un lugar, cuando el Señor ya dijo, si ves estas cosas, huye. Amén. No dice que enfrente, no dice que todas las mañanas reprendemos esta presión que hay en la falla geológica para que hoy no haya terremoto. No dice eso, dice huye. El Señor es muy práctico. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, hermanos, si por ahí viene alguna situación, huya. Si nosotros hubiéramos estado en esas zonas de huracán, le hubiera dicho, ¿sabe qué, hermano? Dejemos todo esto bien arreglado y vámonos. No sé si me explico. Creo que es lo más sabio y prudente, porque es el consejo del Señor Jesucristo. ¿Por qué sale esto? Porque el hambre que hubo en la escritura, fíjese, hermano amado, que es algo muy interesante. Elías va a dar una palabra profética para que haya hambre. Va a dar un decreto profético. Aquí no va a haber lluvia, sino por mi palabra. Pero escúcheme, hermano, esa no fue una ocurrencia de Elías, de que Elías haya cerrado el cielo porque se le ocurrió y porque le dio la gana. Por favor, dice el verso 1: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy. Escuche, por favor. Estoy hablando del 17:1 de Primera Reyes. Es decir, que Elías está declarándonos aquí que ese estado de calamidad que viene Israel, que él está profetizando y decretando, no es su ocurrencia,
él está delante del Señor y por eso está declarando esa palabra. Amén. Nunca se atreva nadie, si el Espíritu Santo no le coloca la palabra, solo porque ama, porque tiene buenas intenciones, declarar, profetizar algo que Dios no está diciendo. Amén. ¿Y sabe por qué la gente lo hace? Por la carencia de palabra y revelación que tenemos ahora. Amén. Entonces, gracias a Dios, todavía usted y yo podemos tener entendimiento Gloria. para no hacer estas cosas. Yo quiero que vaya conmigo, hermano, al libro de Santiago, capítulo número 5, donde habla de Elías, versículo 17. Santiago 5, 17. Y es que, hermano, o sea que estamos en un tiempo en el cual mucha gente va a profetizar y declarar cosas que no se cumplen. Pero el Señor ya nos anunció, si no se cumple, es que es un falso profeta. O sea que todos los que declararon que Irma y que María no iba a hacer nada, lo que Dios nos está descubriendo es, no lo sigas, es un falso profeta. Todo aquel que dice, yo declaro que es sano y se muere, ya no lo siga. Lo siguen también invitando para que ore por otros enfermos y siga declarando cosas que no suceden. Y de esa manera, hermano, se ridiculiza el Evangelio y se ridiculiza un poder serio que hay en Dios. ¿Cuántos saben que hay un poder serio en Dios? Aleluya. Que Él tiene poder para sanar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Él tiene poder para liberar, amados hermanos. Pero Él se va a mover conforme a su voluntad y no de acuerdo a la nuestra. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre extraordinario, era un hombre pasional, como usted y como yo. Eso me admira. No dice que Elías era un hombre mega hiper espiritual, no. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Escúcheme, por favor. Quiere decir que Elías no se movió de acuerdo a su voluntad, sino que le arrancó la palabra a Dios. Si usted quiere, hermano, que Dios haga algo, tenemos que orar y tenemos, hermano, que rogar para arrancarle al Señor una palabra que sí se pueda decretar. Pero si no le han dado esa palabra, no la decrete. No vaya a ser que se caiga en el ridículo de muchas proclamas proféticas que hay hacia naciones. No se ha profetizado sobre naciones que viene prosperidad, se les han echado aguas benditas, aguas ungidas por los profetas, por los apóstoles, que esta nación va a tener prosperidad, esta nación. ¿Cuántos no han dicho de Guatemala, hermano? Escuche lo que le voy a decir. Todos los profetas que hablaron este año de Guatemala creo que están quedando totalmente en ridículo y vergüenza, porque creo que no habíamos tenido una crisis política tan fuerte como la estamos teniendo en estos últimos años. Lo más tremendo es que todo el mundo profetizó que este año y el año pasado iban a ser años de bonanza, de paz, de bendición, hermano, y yo lo que veo es cada vez más calamidad en este país. Amén. No sé si me estaba a entender. De donde podemos ver, no podemos seguir esos grupos llamados profetas. Creo en la palabra profética si veo a un Elías poderoso y el Señor dice que otra vez viene Elías, o sea, viene un ministerio profético a la tierra. Pero un ministerio profético, hermano, respaldado por Dios, que lo que dicen se cumple. Mire lo que dice: rogó con oración que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Verso 18: otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Miren, hermanos amados, creo con todo el corazón que estamos frente a una doctrina donde es Dios el que mueve a los hombres y no los hombres con sus palabras y decretos los que mueven la soberanía de Dios. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, entonces el tiempo se me fue. Creo que voy a dejar ahí, vamos a continuar la próxima semana. Pero por favor concluyamos en algo. Cuidado con esos movimientos falsos proféticos.
hay que tener mucho cuidado, porque algo que nos va a dar una buena señal es que Dios, con todo esto, porque la pregunta del millón es, ¿y por qué Dios permitió esta palabra? ¿Y por qué respaldó este decreto de hambre sobre Israel? ¿Sabe por qué? Porque era la forma de poder convertir el corazón de su pueblo. Amén. No sé si me explico. No puede haber una palabra profética que no llame al arrepentimiento a su pueblo. De donde no puede haber un profeta. Fíjense que aquí hay una situación con la que voy a terminar. Hoy en día se habla de los movimientos proféticos, de que si una profecía a usted le anuncia una desgracia, una cosa mala, que la rechace, porque eso no viene de Dios. Eso sí, si hay una palabra que habla de prosperidad, de salud, dinero y amor, reciba esa palabra. Si le hablan de un desarrollo ministerial grande, reciba esa palabra. Pero si hay una advertencia, una alerta de Dios, entonces no la reciba. ¿Y qué cree, hermano? Es al revés. No hay ningún sustento bíblico para decir que Dios en este tiempo no está reprendiendo a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el mismo. El de ayer es el mismo de hoy y de siempre. Aleluya. ¿Me explico? La gente dice, es que en el tiempo de la ley Dios anunciaba desgracias, pero no misericordia. Totalmente falso. Dios, hermano, en el Antiguo Testamento se encargó de dar palabra de bendición a mucha gente, entre ellos a la nación de Israel, y a muchas naciones también les profetizó bendiciones, ¿cierto o no? Amén. Pero también a muchas naciones les llamó la atención, las corrigió, les dio palabras de advertencia, incluyendo a la nación de Israel, de que si no se arreglaban iba a venir calamidad, angustia, fieras, deportación a ellos, y así se cumplió. ¿Me explico? Entonces el mismo Dios de ayer, que es de gracia y también de juicio, es el mismo de hoy. ¿No acaso el Señor en este pacto ha anunciado juicios para la iglesia que no camina bien? Le pongo ejemplos. En Corintios 11 dice que si usted y yo o cualquier creyente participa de la Santa Cena indignamente, dice que Dios, no el diablo, dice que Dios puede enfermar, puede debilitar y aún matar a los hombres. Y de una vez le aclaro algo. Ciertamente Jesús dijo, el ladrón viene para matar y la naturaleza del diablo es dar muerte y ministrar espíritus de muerte. Pero le tengo una buena noticia. Eso lo dijo en Juan capítulo 10, pero en Apocalipsis 1 cambió la doctrina. ¿Me explico? En Juan capítulo 10 el Señor dice, el ladrón viene para matar porque el diablo tenía las llaves de la muerte. En Apocalipsis 1 se le presenta a Juan y dice, Juan, yo tengo las llaves de la muerte. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor en su resurrección? Recuperó las llaves de la muerte. El diablo ya no tiene poder de muerte. Aleluya. Entonces les explico, dejen de glorificar al diablo, que el diablo mata. Momentito, eso está caducado. El Señor se le aparece a Juan en Patmos y le dice, Juan, no temas. Y es lo que le dice a toda la iglesia, no teman porque el diablo ya no tiene poder de muerte. Ahora el de las llaves de la muerte soy yo. Alabado sea Aleluya, gloria a Dios. No sé si me explico. Entonces, hermano, creo con todo mi corazón que el Señor es el mismo y siempre sigue reprendiendo. Lea las 7 cartas a la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 y se va a dar cuenta que el Señor todavía anuncia juicios. Y uno de los juicios delicados es, si no velas, vendré a ti como ladrón. Alguien dirá, rechaza esa palabra, porque el Señor no puede venir como ladrón. Pues que cree, esa palabra la dio Dios a través de Jesucristo. Aleluya. ¿Eso va a entender? Todavía existen decretos de decirle el Señor a la iglesia, te vomitaré de la boca por tibio. Eso está en el nuevo pacto. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Amén. Y así le puedo yo mencionar cantidad de palabras donde el Señor hoy, porque es el mismo, da palabra de gracia, pero también de advertencia, de sentencias a la gente que camina mal. Como en los días de Elías, estaremos ahora en estos días viendo todo este desarrollo, este escenario, política y religión. Vamos a estar viendo, hermano, escenarios donde el falso profeta, el momento falso profético se va a levantar
pero gracias a Dios hay un ministerio profético verdadero. Amén. Vamos a estar viendo muchas cosas como en el día de Elías dentro de la estructura de la iglesia y religiosa. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar ahí el estudio. Espero que la próxima semana podamos continuar analizando los días de Elías, que son días muy significativos para nosotros. Amén. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, de poder estudiar tu palabra. Queremos estudiar los días de Elías, porque tú fuiste muy claro en decir que Elías vendría antes de tu venida. Y nosotros queremos estudiar el entorno de Elías para poder entender lo que quisiste decir cuando hablaste de esa manifestación de Elías antes de tu venida. Que podamos nosotros cuidarnos del espíritu de Acab, del espíritu de Jezabel, que podamos guardarnos, Señor, del falso movimiento profético, que podamos ser guardados del hambre que viene sobre la tierra y podamos salir adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Guarda nuestras familias, nuestros hijos, nuestros bienes y nuestros corazones de apartarnos de ti. Guárdanos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.